Ganadores, ¿cómo están? Vamos a analizar la fisiología de la fatiga en base a este artículo de Noaques y colaboradores. Es un enfoque muy particular, muy novedoso. Estoy seguro que a varios de ustedes les va a impactar y vamos a buscar también una aplicación práctica. Es un artículo que ya tiene sus años de publicado, sin embargo mantiene plena vigencia en cuanto a la originalidad de su aporte y por supuesto las posibles utilidades que nos puede traer. Veamos en primer término un repaso acerca del concepto tradicional de fatiga. La fatiga tradicionalmente es considerada como la disminución de la fuerza y o potencia a nivel muscular, disminución de la fuerza y o potencia a nivel muscular, y que por supuesto se asocia con una sensación de esfuerzo percibido mayor al habitual o mayor al esperable, que impone necesariamente una disminución de la intensidad del esfuerzo o que puede llegar a obligar a la detención completa del esfuerzo, a suspender o una competencia o un entrenamiento o en todo caso a que el rendimiento atlético no sea el esperado. Entonces, en este concepto tradicional de fatiga podríamos decir que el enfoque está sobre el músculo, a nivel del metabolismo muscular y a nivel, por supuesto, de la capacidad contráctil del músculo. En definitiva, en este concepto tradicional de fatiga, lo que vemos es que el metabolismo alterado a nivel muscular lleva a complicar la capacidad de desarrollar fuerza en el aparato contráctil, en las miofibrillas de las fibras musculares. Sin embargo, lo que nos muestran los autores en este artículo es un modelo alternativo, un modelo que en realidad en vez de enfocarse en el músculo se enfoca en el cerebro. Es el modelo del gobernador central. ¿De qué se trata esto de gobernador central? En definitiva, gobernador en alusión a una suerte de comandante o de comando motor central, porque en definitiva se halla en el cerebro, comanda las acciones, dirige, tiene un rol evidentemente de control sobre los músculos. En este modelo de gobernador central entonces un comando motor a nivel cerebral recibe una cantidad de estímulos sobre una variedad de aspectos y de variables fisiológicas, sean metabólicas, bioquímicas, también mecánicas. En definitiva, también recibe estímulos sensoriales. En fin, capta toda una serie de inputs, una serie de datos, de aferencias. Con todas esas variables, lo que hace es procesarlas, las integra y por supuesto a partir de allí, en este gobernador central, lo que se hace es determinar la necesidad o no del reclutamiento motor, del reclutamiento de las unidades motoras. El gobernador central entonces va a decidir en base al estado fisiológico general, a ese panorama que él tiene, entonces determina cuán necesario es mantener un esfuerzo o reducir su intensidad. En definitiva, tiene las posibilidades de limitar el reclutamiento motor, el reclutamiento de las unidades motoras. Entonces vamos a ver lo siguiente. En este modelo del gobernador central, lo que hace este comando motor, este centro de comando motor, es ejecutar acciones que determinan el nivel de reclutamiento de las unidades motoras. ¿Para qué? Y aquí viene, si se quiere, la originalidad del aporte de estos autores. El gobernador central en definitiva gradúa, ajusta el nivel de reclutamiento de las unidades motoras con el objetivo mayor del mantenimiento de la homeostasis. Lo que busca el gobernador central es el mantenimiento de la homeostasis. Es en definitiva un centro homeostático. ¿Y por qué esto? Porque es lo que permitirá entonces la prevención de daños orgánicos y desde luego que tenemos muy en claro que en definitiva seguir jugando con fatiga o seguir compitiendo en estado de fatiga aumenta el riesgo de lesiones. No solamente que disminuye el rendimiento deportivo o el rendimiento atlético, está claro que también aumenta el riesgo de lesiones. Vamos a ver algún ejemplo que podamos entonces aplicar este rol homeostático del gobernador central. Supongamos que por un ejercicio ciertamente exigente, tal vez podamos pensar en un ejercicio de alta intensidad mantenido. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Una disminución del pH a nivel muscular que se
refleje en una disminución del pH a nivel sanguíneo, a nivel del plasma. Lo cierto es que esta situación de acidosis muscular y, y un estado de acidosis a nivel sanguíneo despierta o desencadena mecanismos homeostáticos para corregir ese descenso en el pH. Recordemos que el pH se gradúa y se controla por el organismo en un rango muy estrecho, entre 7.35 a 7.45. Es un rango estrecho y por supuesto de que es de importancia vital mantener el pH en ese rango de normalidad. Y cada vez que el pH se distancia más de ese rango de normalidad, el riesgo de complicaciones para la salud y el riesgo de muerte pasan a ser importantes. Aquí lo que sucede es que apenas el pH comienza a descender, insinúa su descenso, comienzan a activarse una serie de mecanismos homeostáticos. ¿Cuáles son de los principales a destacar? Un incremento en la ventilación pulmonar y una disminución de la actividad muscular. La ventilación pulmonar aumenta como una forma de eliminar el exceso de hidrogeniones. Y la disminución de la actividad muscular es para disminuir el metabolismo muscular y entonces para disminuir la generación de protones, de hidrogeniones, y con esto entonces favorecer la normalización del pH o al menos evitar la agudización de la acidosis, evitar que se agrave la acidosis. Si nosotros ahora estamos hablando de un incremento en la ventilación pulmonar, está claro que alguien que en plena práctica del deporte aumenta la ventilación pulmonar, existe una hiperventilación pulmonar, está sintiendo disnea, está sintiendo sensación de falta de aire, se está sintiendo cada vez más incómodo, le está resultando cada vez más pesado y exigente el esfuerzo. Simultáneamente, si se está provocando una disminución en la actividad muscular, está disminuyendo la capacidad para producir fuerza, está disminuyendo la capacidad para entonces rendir a nivel atlético. Estamos hablando con todo este panorama de fatiga. Hay un componente, sí, de disminución de las capacidades atléticas, pero también una situación general de incomodidad, producto de la sensación de ahogo, de falta de aire, que intenta esforzarse pero no llega a producir la fuerza que quisiera, no llega a tener la potencia que tenía antes de entrar en fatiga. En definitiva, aquí vemos entonces que la acción del gobernador central es decir, bueno, las condiciones fisiológicas están en riesgo, no puede seguir el ejercicio a esta intensidad porque sería disminuir aún más el pH de la sangre, sería poner en riesgo al organismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir la actividad muscular, vamos a disminuir el reclutamiento de las unidades motoras, y de esta forma vamos a propiciar que se recupere el organismo y que prevalezca la homeostasis, que prevalezca el equilibrio interno. Eso es lo que hace el gobernador central y por eso la fatiga es un mecanismo de homeostasis dentro de este modelo de gobernador central. Es disminuir las acciones, es disminuir la intensidad del esfuerzo, detenerlo. ¿Todo para qué? Para prevenir el daño orgánico, para prevenir el desajuste de la fisiología general. Acá lo que vale es priorizar entonces la homeostasis y eso es lo que hace el gobernador central. Por lo tanto, para destacar de la lectura y análisis de este artículo, en primer lugar, que la fatiga es un mecanismo homeostático. Esto es lo que nos plantean los autores, un enfoque, una mirada muy interesante para tenerla en cuenta y ya vamos a ver algunas posibles aplicaciones. Y por supuesto, detrás de este mecanismo homeostático está el gobernador central, que lo que hace es recibir a nivel cerebral toda una cantidad de estímulos que en definitiva son datos del panorama fisiológico del organismo. En base a la integración de todos esos datos, toma decisiones y aquí la decisión fundamental es el nivel del reclutamiento de las unidades motoras, si va a mantener o no la intensidad del ejercicio. En definitiva, si el gobernador central entiende que se pone en riesgo la homeostasis, el equilibrio interno del organismo, no va a dudar en generar entonces fatiga, no va a dudar en reclutar en menor cuantía las unidades motoras. ¿Para qué? Para
para proteger al organismo general. Ese es su gran objetivo. Así funciona un mecanismo homeostático. Finalmente escribí por aquí algunas posibles aplicaciones que estuve analizando, y esta por supuesto es mi opinión, no necesariamente aparecen en este artículo, pero me pareció interesante compartir aspectos ya conocidos y tratar de enlazarlos con las enseñanzas que brinda este artículo, por lo menos sugerencias que brinda este artículo. Primero, tenemos que cuidar la fisiología general, no solamente a nivel muscular, sino a nivel general. Entonces, cuidar el nivel de hidratación, la nutrición, mantener la motivación, todo esto ayuda entonces para que el gobernador central de alguna forma no perciba el riesgo de que se va a entrar en fatiga, no perciba el riesgo de que se puede desajustar la homeostasis. Es de algún modo sugerirle al gobernador central que se quede tranquilo, que todo está bajo control, que no nos haga entrar en fatiga, que la fisiología general está cuidada, que hay un buen estado general. Entonces, acá sí aplicamos en forma práctica todo este modelo del gobernador central. Uno de los inputs, una de las entradas sensoriales que recibe el gobernador central para determinar el nivel de reclutamiento de las unidades motoras es justamente a nivel emocional de la psicología. La motivación, sin lugar a dudas, va a jugar allí un rol. Otra aplicación que escribí es acerca de respetar la fatiga como una necesidad fisiológica. Dicho en otros términos, hacerle caso a la fatiga. No desestimarla, sino muy por el contrario. Tener en claro de que la fatiga es un aviso, es una alarma que se enciende, es una necesidad fisiológica. El organismo nos está pidiendo que bajemos un cambio, que es tiempo de recuperar, que es tiempo de restablecer una cantidad de variables fisiológicas. Y por supuesto, jugar con fatiga, entrenar con fatiga, aumenta el riesgo de lesiones. Podrán ocurrir o no las lesiones, pero el riesgo aumentado está. Por lo tanto, conviene siempre por lo menos escuchar al organismo y atender a la situación de fatiga. Muy bien, espero que este artículo les haya resultado útil e interesante. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Un gran abrazo, un fuerte abrazo para todos.